Ponernos en los zapatos de los demás. Qué frase tan común. Esta que se refiere a aquellos que en una gran necesidad y no ser nosotros insensibles como lo es la sociedad hoy en día. Pues bien, durante esta semana estaremos estudiando sobre la actitud de aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios respecto a estas carencias que nos rodean. Yo le hubiese llamado el mayor ejemplo que Jesús nos dejó. Y me encuentro entonces en el libro de Juan, en el capítulo 2 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice en este texto, déjeme encontrarlo, estoy en Juan, capítulo 2, verso 17. El antecedente es de que Jesús llega al templo en ese momento. Y hay una exclamación de parte de los discípulos cuando ven la reacción de él. Dice el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El vocablo empatía tiene su raíz etimológica, es griega, y viene de la terminación en patos, patología, enfermedad, sufrimiento, sentimiento profundo, y el prefijo em de ev, que significa estar adentro. En otras palabras, etimológicamente, empatía sería adentrarse dentro del sufrimiento de otro, pero de una manera objetiva. Y esto implica no escoger de forma antojadiza, sino que sufrir, poniéndonos en el lugar de otro, pero al mismo tiempo hacer algo al respecto de este sufrimiento. Y es la diferencia con simpatía. Y simpatía es una actitud subjetiva de aquellos con quienes nos parece mejor poder también sentir como ellos. Para que podamos un poquito más claro esto, el mejor ejemplo lo encontramos en Mateo, en el capítulo 19, del verso 21 al 22. Sí, estamos hablando acerca del joven rico. Uy, me salió justo. Capítulo 19 de Mateo, estamos en el verso 21 al 22. Y la palabra de Dios dice, hablando acerca del joven rico, y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Pero oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El verdadero inconveniente del joven rico fue que no pensó precisamente en lo que le estaba solicitando el Señor, en los pobres o en los que tienen la necesidad. Pensó en él, me quedaré sin esto, me quedaré sin aquello. Y estaba aferrado tanto a los bienes materiales que entonces vio demasiado sacrificio. No era porque precisamente el Señor le estuviese diciendo, quédate absolutamente sin nada. Era el hecho de que él rompiera esa dependencia que tenía acerca de los bienes, pensando que toda su vida se resolvía con ellos. Y este es el contraste que encontramos precisamente en la experiencia de Zaqueo. Si usted busca conmigo en Lucas, también en el capítulo 19. Y la palabra de Dios dice en Lucas, estoy en el capítulo 19, aquí está, estoy en Lucas capítulo 19 del verso 1 al 10. La experiencia es impresionante. Y la palabra de Dios dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, aparte de eso era rico, procuraba ver quién era Jesús. En primer lugar, aquí hay 3 puntos que se dan en el ejemplo de Zaqueo. El primero de ellos es la necesidad. Zaqueo tenía necesidad de encontrarse con aquel que podía llenarle su corazón, de darle la paz que él no tenía, de poder cubrir ese vacío que él sentía y que la riqueza no da, por cierto. Y la palabra de Dios dice, no podía a causa de la multitud, es que era pequeño de estatura. Así que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Tome nota de que él entonces es proactivo ante la necesidad que tiene. A toda costa, él quiere encontrarse con aquel que va finalmente
como último recurso, a darle lo que él necesita, que es paz en el corazón. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿por qué el Señor mira hacia arriba? El vocablo mirar es un vocablo latino que viene de la raíz mirare, que significa escudriñar y ser fondo sin perder ningún detalle. De esa manera es como Jesús nos encuentra a ti y a mí cuando realmente sentimos la necesidad también de encontrarnos con Él. Y nos mira, no nos pasa por alto, llega hasta el fondo de nuestra necesidad. Y este es el segundo aspecto que se da en la experiencia de Zaqueo, que no se dio en el joven rico. La necesidad es el primero, necesidad de encontrarse con Jesús. Segundo, te encuentras con Él porque Él llega y te busca y te escudriña y va hasta el fondo de ti. Y entonces, como tercer punto, surge la simpatía, que es la que te encuentras en el versículo 6 de la experiencia de Zaqueo. Estoy en Lucas capítulo 19. Entonces Él descendió a prisa, le recibió gozoso. El hecho de recibirle es, en otras palabras, mira, ¿sabes qué? Yo te abro las puertas de mi corazón, ven, entra. Y como consecuencia natural de que ahora aquel que es amor vive dentro de él, surge entonces la empatía. Verso 7. A ver esto, todos murmuraban diciendo que este era un hombre pecador, pero Zaqueo le contesta al Señor, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Si en algo he defraudado, a algunos se lo devolveré cuadruplicado. Tome nota, no es que me quedaré sin nada, es que compartiré con aquel que tiene más necesidad. Es más, iré y buscaré al que tiene la necesidad para poderlo ayudar también a salir adelante. Me pondré en los zapatos de él, seré empático. Quizás en los tiempos actuales, seguramente, pues muchas veces me ha sucedido a mí, quizás usted ha escuchado alguna vez en la oración por los alimentos, decimos, Padre, bendice estos alimentos y dáselos a los que no lo tienen. Pero, ¿no sería quizás más empático decir, Señor, bendice estos alimentos, gracias por ellos, y darnos la capacidad o la oportunidad de poderlos compartir con los que no lo tienen? Y yo digo en esta oportunidad, bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque precisamente cuando ya no vivimos nosotros, cuando sucede esa experiencia transformadora en nuestra vida, de que es Jesús el que vive en nuestro lugar, Él nos comienza a usar y quiere usarte a ti y a mí para poderse manifestar como ángel de esperanza, decíamos, como un foco de luz, como la oración contestada a la necesidad esa que tanto nos está rodeando, para ser empáticos. Y vaya, si Jesús no nos enseñó a ser empáticos. El primer ejemplo, y es un ejemplo bíblico, que da pauta al verso con que dimos inicio a la reflexión de esta oportunidad, es la que Jesús nos demuestra en el templo. Y para eso quiero invitarles a que por favor me acompañe otra vez al libro de Juan, siempre en el capítulo 2, pero ahora estaremos en el verso 15. Juan capítulo 2 y verso 15. Ya está. No sé por qué se me pierde siempre Juan 2. Bien, aquí está. Juan capítulo 2, verso 15. Y la palabra de Dios dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Tomemos nota de algo. El Señor Jesús fue empático con dos individuos, por así decirlo, en esa oportunidad. En primer lugar, fue empático con el Padre. Es la casa de papá. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto aquí? Se ponen siguiendo el común dicho de nuestros países, se ponen los zapatos de papá y dice, vamos, la han profanado, la han convertido en un mercado, no puede ser. Y entonces libera de toda esa actitud en contra de la santidad del santuario, limpia la casa, pero al mismo tiempo es empático con la necesidad de aquellos que quieren establecer una relación íntima con Dios. A ver si me logro explicar. Es una situación interesante. Él no está viendo los intereses personales de los individuos, sino que está siendo celoso de la relación íntima que existe entre papá
y aquel que le está buscando. El caso de Zaqueo. Hay una gran ansiedad que está experimentando el pobre necesitado que llega a tratar de establecer esa relación íntima con Dios. Y para eso he preparado entonces un par de textos de un libro que yo diría es un bestseller sin duda alguna en el espíritu de profecía. Se titula El deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. White. Y en la página 129, la palabra, el deseado de todas las gentes, encontramos este párrafo. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían. Compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido de tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual había venido. Y es que esta era una ocasión especial, era una fiesta importantísima que se celebraba en Israel, la fiesta de la Pascua, aquella que conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Así que venían de todas partes y de acuerdo a la norma, pues había que sacrificar un cordero que era el que simbolizaba y representaba a aquel que habría de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El siguiente párrafo que he encontrado está en la siguiente página de este mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 130. Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. A todos ellos les causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad, aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto, y aquí diríamos, de empatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. Y déjeme relatarle de una forma un poquito más detallada lo que este libro inspirado habla acerca de esa circunstancia tan especial para unos y tan terrorífica para otros. El Señor llega al templo y se encuentra con una escena terrible. En primer lugar, terrible, que está invadiendo lo sagrado del lugar, la casa de papá. Se encuentra con las vacas que están mugiendo, con las ovejas, con las cabras, con las monedas que están sonando, con aquel mercado en donde se está discutiendo cuál es el mejor precio y otros están negociando. Y en medio de eso, él se detiene. Es solamente, diría la sociedad, un humilde carpintero que viene de un lugar en donde qué bueno podrá salir de ahí. Sin embargo, se detiene y al momento de empezar a ver y escudriñar de esa manera especial en que lo hace, que mira hasta lo más recóndito del alma, comienza a ver a cada uno de los que se encuentran en este lugar. Y de pronto un silencio incómodo para algunos, absoluto sin duda para todos, un silencio invade el salón del templo. Ni siquiera los dirigentes, hasta ellos mismos callaron en ese momento. Simplemente la mirada del Hijo de Dios comienza a recorrer a cada uno que está en una escena que está fuera del lugar, que se han olvidado de cuál es la razón de ser del santuario. Un lugar para poder pedir perdón, para establecer una relación íntima con Dios, con aquel que se complace en perdonar. Y ante esta escena, comienzan de forma despavorida a sentir un terror por verse culpables de lo que están haciendo. De pronto, comienzan todos a correr, a salir del templo. Él toma un látigo, no hiera a ninguno de los que están allí, de los mercaderes, sino que con el látigo comienza entonces, dice la palabra de Dios, a botar las mesas, a sacar todo, a hacer una limpieza prácticamente general, a decirles con el látigo, en otras palabras, esto no debe estar aquí.
y corren despavoridos. Entonces dice el texto inspirado, corren despavoridos, salen por las gradas, se encuentran con otros que van hacia el templo y les comienzan a decir, no vayan para allá, la situación allá está terrible. Pero así como salen los que no querían una relación íntima con Dios, comienza a cambio de eso a llenarse aquellos que sí buscan ansiosamente esa relación íntima con el Señor. Y se dan cuenta que no es cuestión de ofrendas, no es cuestión de hacer cosas, es cuestión de simplemente llegar con un corazón abierto y arrepentido para que Él lo inunde con su espíritu. Poco a poco el terror va pasando y conforme va amainando esta situación, aquellos que habían salido corriendo comienzan a regresar. Y se encuentran con una escena totalmente distinta. Ya no se escuchan las monedas que están cayendo, ya no se escucha el balar de los animales, ya no se escucha aquel mercado, sino que ahora realmente el templo se ha convertido en el escenario que desde un principio fue el plan de Dios que fuera. Un escenario en donde se escuchan alabanzas, en donde se escucha gratitud a Dios, en donde se escuchan las oraciones en una conversación íntima entre el pecador y el Padre, en donde finalmente los que tenían ansiedad y desesperación por tener paz en el corazón, la han encontrado porque se encontraron con aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que da la paz que el mundo no puede dar. Se encontraron con Jesús. Se encontraron no con la necesidad de un derramamiento de sangre, sino de un corazón arrepentido, listo para volver a ser llamado hijo de Dios. ¡Qué escenario! ¡Qué escenario más extraordinario! Esa es la razón por la cual podríamos decir en esta oportunidad lo que se encuentra a la luz de Mateo capítulo 1, verso 23. Y como siempre, este es el texto que ya tengo apartado. Y la palabra de Dios dice en el verso 23 del capítulo 1, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué frase más empática? Que traducido es Dios con nosotros. Mira cuán grande es Dios, el Dios que tenemos, cuán grande es su amor. ¿Qué Dios como Él? Que desde antes de la fundación del mundo se puso en tu lugar y se puso en el mío. Calzó nuestros zapatos, calzó nuestras sandalias, calzó nuestros pies desnudos. Y pensó en ti y pensó en mí. Lo pensó al salir de la esclavitud en Egipto y pedirle a Moisés que por favor erigiera un santuario, porque él quería experimentar junto con nosotros lo que era estar aquí. El sufrimiento de esta sociedad que el enemigo se ha esmerado tanto en echar a perder lo que era bueno en gran manera. Al extremo que vino, prometió que vendría y vino. Y llegó entonces a la forma más humilde que alguien puede nacer para que todos, absolutamente todos, se pudieran encontrar un espacio cómodo, se sintieran parte del grupo del cual Él vino a buscar, en donde no hay ricos ni pobres, sino que todos somos iguales. Y llegó su empatía a tal extremo que también ocupó tu lugar y el mío para que no muriésemos, sino que muere en sustitución nuestra. Y llega a la cruz del Calvario. Y llegó todavía aún más allá. Y al tercer día se levanta como promesa tuya de cómo nos levantaremos tú y yo de en medio de los muertos. Porque no estamos muertos, porque estaríamos dormidos. Y es más, ha prometido que vendrá otra vez. Vino la primera, vendrá la segunda, solo que ahora a rescatarnos de este mundo para llevarnos a nuestra ciudad. ¿Qué Dios como Él? Este es el mayor ejemplo de empatía. El Señor nos ha dado, y en la proporción en que dejamos de pensar en nosotros, tenemos la oportunidad de pensar en los demás. No olvidar de dónde venimos para poder suplir y compartir las bendiciones que hemos recibido con aquellos que están carentes de ellas y que están clamando a Dios que tú y yo, ángeles de esperanza, nos acerquemos a ellos. Y esta es la razón por la cual al regresar a casa veremos entonces el resultado del mayor ejemplo de empatía. Gracias a Él podremos ir a casa. Y es aquí precisamente en donde en la experiencia
del templo, en la experiencia de Zaqueo, en la experiencia de todos aquellos que han permitido que el Señor impresione y llene su corazón, que encontramos la respuesta de por qué podremos estar allá. Es que Jesús lo dio todo por nosotros. Él se puso en nuestro lugar.